Señor, una vez más, Señor, delante de ti estamos. Nos presentamos, Señor, porque tenemos necesidad, hambre y sed de ti, de tu palabra, de tu enseñanza, Señor. Guíanos para aprender cada vez mejor cómo orar, Señor, de tal manera que te agrade a ti y que estemos buscando siempre tu voluntad primero antes que la nuestra, Señor, como tú lo hiciste. Enséñanos a orar conforme a tu palabra y conforme al plan que tú tienes para cada uno de nosotros, el que tú tienes para nuestra familia, la iglesia y nuestro país y el mundo entero. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo para que seamos fieles servidores tuyos, hijos amantes de su Padre Celestial, siervos del Rey de Reyes y Señor de Señores, y atentos a la voz de tu Santo Espíritu para que se desarrollen en nosotros las capacidades que tu Espíritu quiere hacer, Señor. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Buenas noches, buenas noches. Vamos a empezar con el tema que tenemos previsto para hoy. Y bueno, pues son de las cosas básicas, son de las cosas en que no es algo bueno que podemos practicar, algo positivo, algo que edifique, sino es la vida misma para una persona, para un hijo de Dios, para una iglesia. Es lo más importante, toda la familia, una persona, la familia, la iglesia, tal como oreas en un momento. Bien, entonces, centrémonos en el tema que lo empezamos la semana pasada, que es Señor, enséñanos a orar. Algo que dijeron los discípulos de Jesús a Jesús, porque veían que él no oraba como los fariseos, que él no oraba solamente pidiendo, que él pasaba mucho tiempo, muchas horas, a veces noches enteras, orando a su Padre Celestial. Así queremos aprender nosotros hoy. Bien, por lo pronto entonces vamos a dar inicio en donde nos quedamos. Ya no vamos a hacer repaso. Ahí está el video anterior para que puedan ver. Perdón. Ya. Para que ustedes puedan ver los antecedentes de esto. Esta fue la frase con la que terminamos, que es parte de la oración conocida como el Padre Nuestro, que es la oración que el Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos. Eso no debe interpretarse como lejanía o dificultad, sino como la certeza de que no hay nada más grande, alto y sublime que Él. El hecho de que esté en los cielos no lo hace distante, al contrario, es lo que implica el gobernar el universo y más de lo que ni siquiera conocemos, ni hemos imaginado, ni nosotros, ni la ciencia, ni la tecnología lo podrán jamás alcanzar. Esa es su posición, donde está, no su relación con nosotros. Y aún por el otro lado, si esa fuera su relación, ¿acaso no dice que tenemos amplia y franca entrada a su presencia? ¿No dice acaso que, tal como dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, sea que estuviera lejos en los cielos o sin ninguna distancia para nosotros, tenemos acceso a ese trono celestial donde está el Dios Todopoderoso, el Padre Eterno. Otra versión dice así, que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Así recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Es la misma cita de Hebreos 4:16. Esa declaración es para nuestra alma, para que no temamos, no dudemos, no vacilemos. Nuestro Padre es el más grande, el más poderoso, el Altísimo. ¿De quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme?, dijo el salmista. Hebreos 13:6 dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Estas declaraciones, estos versículos que están a continuación,
deben darnos confianza para erradicar sacar toda raíz de temor, la cual no debe estar en nosotros. Nuestras primeras reacciones son temer cuando hay algo imprevisto o algo amenazante. Por supuesto, es parte de la respuesta de correr o pelear que está en todos. Es parte de la naturaleza humana. Pero nosotros no tenemos una naturaleza humana común. Y estoy hablando de la naturaleza antigua comparada con la nueva naturaleza, con la naturaleza que nos fue dada por nuestro Padre cuando nacimos de nuevo. Entonces, repito esta cita, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Una oración también puede ser, aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón estará confiado. Aunque fuera un ejército entero que acampe, me rodee, me sitie, bloquee todos los accesos que pueda haber, no, mi corazón estará confiado. Mi corazón estará confiado. Salmo 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Estos versículos hablan de luz y salvación. Luz en medio de un mundo lleno de tinieblas, de maldad, en medio de tinieblas. No solamente estoy hablando de la maldad de los hombres, estoy hablando de las huestes espirituales de maldad, principados, potestades y todo. Él es mi salvación. ¿Por qué? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza. Es la fortaleza de mi vida, no yo, no mis habilidades, no mi destreza, no por mis obras. Jehová, el Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿Será que estoy pensando quién es Dios comparado con todos los demás amenazas que hay? Isaías 12:2. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, Jehová. Jehová, quien ha sido salvación para mí todo el tiempo, toda la vida. Y Él, en su plan y en su misericordia, hubo un tiempo en el que nos vio y tuvo compasión de nosotros y nos tomó y nos salvó. Salmo 3:6, no temería 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Y tal como si fuera un ejército, como lo leímos antes, igual aquí, no temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Y la que más conocemos, la que más tenemos en la memoria firme cuando hay algo que está amenazando, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y ustedes conocen bien el Salmo, incluso la parte donde dice que aunque anduviere en valles, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tú dirigiéndose al Señor, estarás conmigo. Bien, esto me asegura que nada que yo esté pasando es difícil para Él, que no hay enemigo, enfermedad, necesidad o circunstancia que Él no pueda solucionar. Absolutamente nada de lo que pasa alrededor nuestro, de lo que pasa en nuestra familia, en tu familia, de lo que pasa en tu ciudad, en el mundo, nada es difícil para Él y Él siempre pone sus ojos sobre nosotros. Él lo prometió. Él nos prometió eso, te enseñaré y te haré entender, te mostraré el camino que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. Esas son declaraciones del Dios Todopoderoso que está en los cielos y contempla a todos los que somos sus hijos y a toda la tierra. Luego sigue esta parte también de la oración que enseñó Jesús a sus discípulos. Santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. ¿Qué significa esto? Algo que es motivante es el valor del buen nombre, de la buena reputación, tal como lo dice Proverbios 22:1. De más estimes el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama que la plata y el oro. Veamos lo que implica la luz de los significados de los nombres de Dios y del beneficio que con ellos nos viene cuando los santificamos. Es decir,
cuando lo mencionamos pensando en su dignidad, en lo que implica su testimonio, no cuando queremos aprovecharnos de su fama para nuestro beneficio. Es una forma de alabar, adorar, en admiración, en reconocimiento a nuestro Dios, no para obtener un beneficio para nosotros. Ejemplo, el Señor es mi proveedor y creo que todos hemos pasado por momentos de dificultades en diferentes áreas, proveedor de salud, proveedor en la economía, proveedor de paz, proveedor. Absolutamente el Señor es nuestro proveedor y es el nunca hemos llegado al punto de decir, no me ayudó el Señor, sino al contrario, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Es un testimonio, somos testimonios vivientes de la ayuda de Dios en todas las áreas de nuestro ser. ¿Provee qué? ¿Por qué? ¿Y para qué? Es importante contestarnos estas preguntas. ¿Por qué provee? ¿Qué provee? ¿Por qué lo provee y para qué? Provee todo porque es fiel, pero para cumplir su voluntad, según su plan para todos y para cada uno, no para malgastar desordenadamente. No es un padre rico que está repartiendo y consintiendo. Hay un plan para tu vida y hay un plan para mi vida y hay un plan para la iglesia, tu familia, la iglesia. Hay un plan para cada nación. Hay un plan, un propósito del que hayamos nacido y del que hayamos sido redimidos por el Señor Jesús. Hay un plan y el Señor va, conforme a ese plan, nos provee lo que necesitamos para cumplir paso a paso, etapa a etapa, todo lo que implica ese plan. Eso no me debe limitar a pedir todo. No tengo que estar sabiendo y será, no será, pero aún mis deseos, pero estar claro bajo qué condición estoy pidiendo y no pretender tomar un texto para demandar su cumplimiento. No es agarro una promesa y de aquí me agarro y tiene que cumplírmela. Por eso tenemos ejemplos en la Escritura. Tenemos ejemplos. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todo ayuda bien. Todas las provisiones, todo lo que las oportunidades, todo viene de la mano de Dios, del corazón de Dios, diría yo. Todo tiene un propósito conforme a su plan perfecto. Es admirable. Yo, pues hemos oído mucho. David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero este no pretende ser la imagen de David, pretende ser la imagen de José, aquel joven que fue vendido por celos de sus hermanos, fue vendido a unos ismaelitas que lo llevaron como esclavo, lo vendieron como esclavo y pasó una gran parte de su tiempo ahí y no volvió. José no volvió a su tierra, de donde fue tomado, sino hasta que fueron sus huesos, cuando ya había muerto, porque eso les pidió. Pero admiro algo en José. Admiro la reacción que tuvo con sus hermanos. Lo quitaron de su padre y pues nosotros decimos, ¿cómo? ¿Eso es una bendición? Lo arrancaron, fue secuestrado, fue vendido más que secuestrado, fue primero secuestrado por sus hermanos y después vendido a unos mercaderes que lo vendieron como esclavo y ahí pasó todavía, no acabó ahí la historia, ustedes saben, de estar sirviendo correcto, con muy diligentemente, fue acusado porque la mujer no quiso estar con él. Huyó de la tentación y cuando tuvo la oportunidad, yo no veo en ninguna parte de la Escritura qué hizo José cuando llegó a ser el segundo de Faraón, y nunca tomó acción, porque hubiera estado escrito contra Potifar y la esposa, la acusadora de la que lo acusó de acoso sexual. No tomó acciones. Y lo vemos que ese es el carácter, esa es la forma de ser de José desde niño, desde jovencito,
desde que fue vendido, ya vemos cómo era el corazón de este hombre. Cuando se declaró que era el hermano, ellos estaban con temor, porque era el hombre más poderoso o el segundo después de Faraón, pero tenía para hacer todas las cosas podía llegar a conseguirlas, José, por el poder que tenía. Pero fíjense, incluí este versículo que viene en la parte inferior, Génesis 50:20, cuando los hermanos le dicen, perdona, y nuestro padre manda decir que pases por alto la ofensa de tus siervos, etcétera. Dice José, la respuesta de José: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo, y no nada más el pueblo judío que fueron y compraron, a muchas naciones. Egipto fue una nación rica en alimentos, gracias a que el Señor le mostró a través de los sueños de Faraón a José y le dio la sabiduría y el entendimiento para saber qué hacer. Por eso estuvo en esa posición. Lo que admiro de esto es la forma de pensar muy semejante a lo que dice Romanos, la que acabamos de leer, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto lo estaba diciendo en Génesis 50:20 José. Tal cual. Ustedes pensaron mal, Dios lo encaminó para bien. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Gloria a Dios por eso. Mateo 26:42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Primero es tu voluntad. Yo puedo pedir lo que quiera, pero poniendo por encima la voluntad de Dios, reconociendo que si esto no va conforme a tu plan, Señor, que sea hecho lo que tú hagas, lo que tú quieras, que se haga tu voluntad, Señor. Vamos a orar, Señor. Debemos aprender a orar tal cual. A veces estamos afanados, ansiosos, deseosos de salir de problemas y pedimos, y está bien pedir. Tú dijiste: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, y llamad y se os abrirá. Tú nos llevaste a pedir. Pero, Señor, debemos anteponer que sea conforme a tu voluntad, porque muchas veces hay decepciones, hay cansancio, muchos renuncian, Señor, porque no obtuvieron lo que querían, sin saber que Dios está viendo por algo mejor que lo que están pidiendo. Gracias, Señor. José hubiera podido ser un amargado, un hombre amargado, con rencor hacia Dios, hacia sus hermanos, hacia Potifar, hacia la esposa, pero no fue así. No fue así. Siempre buscaba tu voluntad. Y cuando vino la tentación delante de él, dijo: no voy a pecar ni contra mi Dios, ni contra Potifar, contra el esposo de esta mujer, porque tiene su confianza puesta en mí. Gracias, Señor, por estos ejemplos reales, estos ejemplos vividos, difícil, una vida realmente difícil. Pero nosotros te tenemos a ti, por eso antes, justo antes, habíamos dicho, Señor, que todas las cosas que suceden, ninguna va a ser ni mayor, ni más poderosa, ni algo que tú no puedas vencer. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por asegurarnos que podemos estar en paz, confiados, porque tú estás sobreviéndonos y cuidándonos, guardándonos de todo mal. Gracias, Señor. Amén. Bien. Hay algo más. Hay algo más. Venga tu rey. Venga tu rey. ¿Qué significa eso? ¿Qué está implicando Jesús con eso? ¿Qué quiere que aprendamos nosotros, sus discípulos, y nosotros que somos sus discípulos? Discípulos es seguidores, aprendemos del maestro. Puesto que según sea la meta que tengamos, así será la actitud, las expectativas y la dedicación que manifestemos. Es obvio. Por supuesto que sí. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres y por qué lo quieres? Así es como te vas a comportar, eso es lo que esperas y a eso te vas a dedicar. Conviene meditar en que
¿qué entendemos por su reino? ¿Qué significa su reino? ¿Qué cosas le interesan sobre cuáles debe reinar? Y consecuentemente nosotros debemos interesarnos en administrar. Dios quiere reinar. ¿Sobre qué cosas? ¿Qué abarca el término su reino? Y por supuesto, en nosotros nos debe interesar porque somos mayordomos, somos administradores, porque todos los bienes le pertenecen a Dios. Ni siquiera la tierra que tú compraste o que pagaste por ella, tu casa, no es tuya, es prestada por el Señor, prestado el terreno. La tierra es de Él, toda la tierra es de Él, Él la hizo y le pertenece. ¿Y cuál será nuestra parte para que se cumpla esa oración? ¿Qué es lo que podemos hacer? Esa es la pregunta. ¿Qué parte, qué debemos hacer nosotros para que venga su reino y se aplique en nuestra vida, en nuestra familia, en la iglesia, en la nación, etcétera? Luego dice, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Las preguntas anteriores es lo que debemos cuestionarnos. ¿Qué implica su reino? ¿Qué es su reino? Por supuesto, tiene que ver con su voluntad. Tiene que ver con las cosas en las cuales debemos poner atención para cumplirlas conforme a lo que Él establece. Sigamos adelante. Hágase tu voluntad como rey del reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El aspecto de territorio de su reino abarca toda la creación, absolutamente toda. No estoy hablando solo del hombre, del ser humano, abarca todo lo visible y lo invisible. No estamos pidiendo que venga el aspecto físico de su reino, pues en él estamos, vivimos, nos movemos y somos, como dice. Estamos hablando de las leyes de su reino porque así se manifiesta el cumplimiento de su voluntad. Así es como se manifiesta el cumplimiento de su voluntad. Les presento algo que ya he presentado antes. Es obvio que solo podemos hacer su voluntad si la conocemos. Si la conocemos, muchos se pierden de esto y por lo tanto no pueden cumplir con esta oración que Jesús enseñó. Y cuando no cumples con la oración que Jesús enseñó, te estás perdiendo. Andas por un camino equivocado. Te fuiste por la senda amplia. Te fuiste por la puerta amplia y la senda peligrosa que no lleva al Señor, que lleva a la muerte, a la condenación. Es claro, estoy hablando de los incrédulos, pero en los creyentes lleva a perder, a apartarse del fuego para entibiarse y peligrosamente quedar tibio. Su palabra es su voluntad expresa. Su palabra es su voluntad expresa. Aquí tenemos algo que ya he presentado, son los 49 mandamientos y eso es un inicio, no es toda la escritura, pero es una parte que es básico, son mandamientos, son órdenes de Jesús, están registradas aquí, 49, pero hay mucho más en la escritura, mucho más que aprender, mucho más que recibir, mucho más que hacer. Estas son para mantenerlas siempre conscientes de que estas son órdenes, instrucciones del Rey, mandamientos que dio el Señor Jesucristo. Ahora, no podemos orar esta porción del modelo si no estamos dispuestos a leer. No podemos orar esta frase de hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Si no estamos dispuestos a leer, aprender, meditar y para obedecer su palabra. No podemos. Es tan triste escuchar que hay cristianos que no tienen tiempo de leer, no tienen tiempo para Dios, ni para escucharlo, ni para hacer su voluntad. Es muy triste porque sabes que tu vida cristiana es pobre, tu vida cristiana es terrible, es tibia, es alejándose de Dios cada vez más. Es necesario que entendamos que leer la escritura no es una buena práctica religiosa, no. Es nuestro alimento, te convierte completamente, te
te va regenerando y podemos hacer su voluntad. ¿Cómo voy a decir? Hágase tu voluntad. ¿Y cuál es mi parte en esto? Es lo que estamos leyendo aquí. ¿Qué me toca hacer, Señor, en tu voluntad? Que se haga tu voluntad, pero ¿qué debo yo hacer? Eso es lo que estamos hablando aquí. La necesidad de leer, aprender y obedecer su palabra, meditar y obedecer su palabra es demasiado vital. Yo no diría importante. No me quedaría con el término es demasiado importante. Se me hace todavía muy bajo. Es vital. Asunto de vida o muerte espiritual. Y estoy hablando de muerte espiritual no porque esté afirmando algo fuera de lo que dice la Escritura. Estoy hablando de una muerte de relación enfriándose. Es vital. Pregunta, una pregunta. ¿Qué tan en serio queremos que venga su reino y se haga su voluntad? ¿Podrías contestar esa pregunta? Ya sabes qué hay que hacer. Ya sabes que está por escrito. Sus instrucciones, su voluntad, todo está escrito. Todo está escrito. Así como para sacar la licencia de conducir hay que aprenderse las leyes de tránsito o de tráfico. Si se está en serio, se estudian, se estudian. Pregunta, ¿queremos ser buenos mayordomos de su reino como para obedecer al amo, obedecer al Señor, obedecer al aquel que nos redimió y nos compró con su sangre? ¿La lees, meditas o no te queda tiempo? Nuestra aplicación a la lectura y estudio de sus leyes responderá por nosotros. No tienes que hablar, no tienes que decirme cómo está. Sé las respuestas a esas preguntas que te estoy planteando. ¿Qué tan en serio queremos que venga su reino y se haga su voluntad en nuestra vida o en nuestra familia? ¿Queremos ser buenos mayordomos de su reino? La aplicación de la lectura y estudio de sus leyes responderá por nosotros. Ahí vas a ver. Por sus obras los conoceréis, dice la Escritura. El pan nuestro, la siguiente frase es el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dánoslo hoy. Es algo que Jesús nos enseñó. Es algo que es válido orar, necesario orar. Fíjate cómo dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El orden de lo que mencionamos en la oración sí es importante. Muchos dicen, el orden de los factores no altera el producto. Aquí sí altera el producto. Sí es demasiado importante hacer la oración correctamente. ¿A qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. Oramos primero por lo que Él pone primero. Luego pasamos a lo segundo. Oramos por lo que Él pone primero. Dijimos, venga tu reino, hágase tu voluntad. Nos enseñó eso el Señor y luego el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Estemos claros en eso porque voy a comentar al respecto. Podemos pensar que para nosotros el pan o sustento es básico y fundamental y vital. ¿Acaso no lo sabe Él? ¿Dios no sabe eso? Si sabe, les alimenta a los pajarillos, viste las hierbas del campo, alimenta toda la creación, hizo un equilibrio en toda la creación de tal manera que unos peces tienen que comerse a otros peces para que no se desboque la cantidad de reproducción de peces que hay y se llegue a hacer una confusión igual en las plantas. Es tremendamente importante, es básico entender que Dios conoce lo que necesitamos. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Entonces, ¿por qué no lo pone primero? ¿Por qué no dice primero, danos hoy el pan de cada día y después que se haga tu voluntad y todo lo demás? Si sin pan no vivimos, sin pan, sin alimento, el pan aquí representa el alimento. Sin alimento, por supuesto que el ser humano dura un tiempo y después fallece. ¿Sabes por qué? Porque ya nos dijo la razón. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas serán añadidas. No podemos cambiar el orden de los factores de la oración.
Jesús la enseñó así porque está aclarando, la escritura nunca se contradice, nunca se va a contradecir. La escritura va en una dirección, el Señor no se equivoca, Dios es sabio, sabio. Nosotros sabemos lo que queremos, pero Dios sabe lo que necesitamos. Es una forma de explicar este versículo. Sí sabemos y tenemos muy clara la idea de qué quiero y qué necesito, pero Dios sabe lo que realmente necesitamos. Nuestra aplicación a la lectura y estudio de sus leyes responderá por nosotros de nuevo, de nuevo. Cuando nosotros estamos claros en buscar primeramente, ¿dije primeramente o no he dicho primeramente? Bueno, lo digo para estar seguro. Primeramente, el reino de Dios y su justicia, y las segundas, terceras y cuartas vendrán por añadidura. No al revés. No trates de resolver tus problemas de trabajo, de la casa, de los niños, antes que buscar el reino de Dios y su justicia. Si no te estás alimentando, si no estás escudriñando para entender cuál es la voluntad de Dios, te estás perdiendo de algo importante en tu vida espiritual y en el resto de tu vida, no nada más la espiritual, porque trasciende, impacta al alma, impacta al cuerpo, por supuesto que lo hace. Eso es algo que debemos reflexionar muy seriamente, por favor. Si estamos invirtiendo nuestra energía en las cosas que deberían ser añadiduras, estamos descuidando algo básico. Vamos a orar, vamos a hacer un alto. Señor, que toda esta enseñanza y todos los versículos que nos has dejado, Señor, en la Escritura, impacten nuestros corazones, que no sean semillas que caen en una tierra árida, sino en una tierra fértil. Una tierra necesita reproducir, necesita hacer tu voluntad, Señor. En verdad, ser siervos fieles y no falsos, no hipócritas como los fariseos, Señor. No de apariencias, no sepulcros blanqueados, Señor, sino antes ser cada día más conformados a tu imagen, a tu carácter, a tu deseo de hacer la voluntad del Padre sobre cualquier otra cosa, aún tu propia vida. Si no puede pasar de mí esta copa, no se haga mi voluntad sino la tuya. Hágase tu voluntad. Señor, que así sea en la vida de cada uno de nosotros. Cuando lleguemos a entender eso es que realmente estamos madurando y acercándonos a lo que te agrada a ti. Gracias, Señor, por enseñarnos a ir en ese camino. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios sabe lo que necesitamos, definitivamente. Y no me canso de repetirlo porque muchas veces eso es lo que ocupa más nuestros pensamientos, nuestras emociones, el afán. Es increíble cómo el desgaste llega a casi consumir a muchas personas. Muchos queremos lo que no necesitamos. Alguien dijo esta frase. Muchos queremos lo que no necesitamos y necesitamos lo que no queremos. O sea, estamos contrario a lo que realmente debería ser nuestro interés principal. Otra cosa importante es el hecho de que, por lo básico, el Señor no nos enseña a tener fe de que vendrá cada semana, tener fe de que vendrá cada semana ni cada mes el alimento. No, no nos está enseñando eso. ¿Significa que debemos estar preocupados de nuestro sustento cada día? La respuesta es no. La respuesta es no. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. El Señor nos enseñó a pedir. Claro que podemos pedir. Danos hoy el pan de cada día. Si estamos en el orden correcto, si estamos buscando primero el reino de Dios, y eso significa hacer su voluntad, y eso significa lo que está escrito, obedecerlo, entonces pide y se te dará.
Pero así como necesitamos el pan diario, debemos buscar a diario la palabra de Dios, que es verdadera comida. Eso es el pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy. Dice Juan 6:55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. ¿Qué es algo por lo qué es aquello que por lo cual nos cuesta orar? ¿Qué es lo que estorba nuestras oraciones? ¿Qué es lo que impide esas oraciones lleguen al Señor? ¿Qué es? ¿Nunca te has preguntado eso? ¿Por qué? Mateo 6:12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta es la siguiente parte de la oración que Jesús enseñó a sus discípulos, esto es, a nosotros. Perdona nuestras deudas, como también perdonamos a nuestros deudores. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Terriblemente crítico es esto. Grave, muy grave. Una de las cosas que más estorba la salud física, el crecimiento espiritual, la prosperidad integral, familiar y el servir positivamente para el reino de Dios es la falta de perdón. Es como es una cúpula que se pone o es una esfera de acero impenetrable o que ni puede penetrar ni puede salir nada de nuestras oraciones y de nuestras intenciones. Nuestro servicio es vacío, nuestro servicio es hueco, en vano. De nada es útil que quieras servir si no te puedes primero estar alimentando a ti mismo. ¿Cómo puedo llenar un vaso de agua si no tengo una jarra o una botella de agua? Si la botella está vacía, tarde o temprano se me acaba. Por eso, si no estoy perdonando, estoy bloqueando esa relación. Estoy, como dice acá, este es uno de los pecados más grandes porque usurpa la autoridad de Dios, quien es el único juez, y es rebeldía abierta contra él. Así de grave está. Usurpa quiere decir contradice, menosprecia la autoridad de Dios al decir, yo no lo perdono. Perdonad si tenéis algo contra alguien, dijo Jesús. ¿Hasta cuántas veces, Señor, que mi hermano peque contra mí? ¿Cuántas veces lo tengo que perdonar? A cada rato me sale con lo mismo, Señor. Hasta 70 veces 7, lo cual era el significado de siempre. ¿Hasta cuándo? Siempre. Siempre, siempre. Rebeldía en que ya nos ordenó que perdonemos. Es una orden, es un mandamiento. Está dentro de los 49 que vimos. Usurpación de su autoridad en que Él es el único que sabe lo bueno y lo malo. Nadie de nosotros sabemos cómo está realmente todo alrededor de lo que nos sucedió. Si José no hubiera hecho eso, si José no hubiera perdonado por anticipado a sus hermanos, no lo podría haber manifestado cuando se rebelaron a él. No lo podía haber hecho. No podría. Habría amargura, resentimiento, rencor, una cárcel en la cual se lo estuvieran torturando los verdugos de la maldad, de los demonios. Lo que es más, es el pecado original de Luzbel, de querer ser como Dios en autoridad. No se sujetó a la autoridad de Dios, Satanás, el Luzbel, Satanás, el diablo, la serpiente antigua. Quiso ser igual a Dios, quiso poner su trono a la altura de Dios para ser igual a Dios. Y de hecho eso le propuso a Eva. No es lo que Dios te dijo, sino que Dios sabe que el día que comas de ese fruto serás tan sabio como Él. Eso es el crítico en esta situación de no perdonar. No perdonar es pecado y no recibes perdón por esto, porque no has perdonado tú. La parábola de los verdugos nos ilustra lo que causa la falta de perdón.
ya la conocemos, pero quiero leerla para que a través de estas palabras quede la semilla bien plantadita y cubierta y bien sin errores en la siembra de esta palabra. Mateo 18:23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Este va a ser otro motivo para perdonar. Está en esta parábola. Ya ven aquí en la imagen que aparece en su parte izquierda, está un hombre pidiéndole misericordia a su señor, a su rey, o a quien le debía. Y en la otra está él mismo amenazando a alguien que le debía a él. O sea, esto es no perdonando. Veamos qué sucede. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, uno de sus compañeros, que le debía 100 denarios, nada que ver con 10,000 talentos. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Bien merecido se lo tenía. Eso es lo que pasa cuando no perdonamos. Hay muchas personas que se escudan en decir: es que ese es mi carácter, es que yo batallo mucho, es que no puedo, es que lo que me hizo. Son 100 talentos, como dice acá. Entonces, no lo pudo perdonar, aunque él debía mucho más y fue perdonado por más. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Si tienes alguna cosa, alguna deuda, alguna cosa que debes perdonar, algún tema que debes perdonar, más vale que lo hagas hoy, para que después de que lo hagas: perdóname, Padre, por haberme resistido. Yo no quiero un castigo de verdugos. De los verdugos ya sabes quiénes son. Son los demonios que van a traer problemas, adversidades, confrontaciones, colisiones con otras personas o familiares. Eso es lo que pasa si no perdonas. Esta es otra oportunidad que debemos tomar para evaluar cómo estamos en cuanto a perdonar. A nosotros mismos primero y a otros. ¿Te has perdonado tú de las cosas que has hecho? ¿Te humillaste, le pediste perdón a Dios, dejaste de hacer lo que estabas haciendo, pero ya te perdonaste? ¿Y has perdonado a otros? ¿O vives en amargura y la culpa amenazándote diariamente? Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, dice aquí. ¿Tienta Dios a alguien? Sería la pregunta. No nos metas en tentación. La respuesta es no, definitivamente no. Santiago 1:13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Entonces, ¿por qué esta parte de la oración? Santiago 1:14 nos contesta: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Nuestra propia concupiscencia son los deseos malignos, son las pasiones de pecado, las pasiones de maldad que tenemos en la antigua naturaleza que quiere volver a tomar el control.
sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Esto es lo que sucede. Esa relación se enfría hasta morir prácticamente. Dios nos encuentra al nivel de nuestra fe o ignorancia y comienza a trabajar con nosotros ahí para sacarnos a la victoria que desea para nosotros. El Señor lo enseña en su palabra a los israelitas. En Jueces 3:1 dice: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. El Señor quiere probarnos, perfeccionarnos. La prueba significa perfeccionar. Y dejó el Señor que de las 7 naciones que había en la tierra prometida, dejó algunas partes de estas para perfeccionar, para que al pelear tuvieran habilidad, y no solamente eso, sino para que lo buscaran a él y para que cuando empezaban a alejarse de él, como sabemos que se iban detrás de los Baales, estas naciones eran la forma de volverlos al camino. Con esas, Dios castiga al que ama, Dios disciplina al que ama y castiga a todo el que recibe por hijo. El Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y voy a dejar hasta aquí. Hay otras partes que nos falta para terminar esto y seguir profundizando en lo que tiene que ver con la oración. Bien. Muy bien. En este momento quiero orar, cerrar con una oración. Esta parte del tema de enséñanos a orar, Señor. Tú nos has dado todo en tu palabra. Aparte de que nos lo has dado, te diste a nosotros mismos. Tomaste nuestros pecados, nuestras maldades, tomaste nuestros dolores y los llevaste a la cruz. Por tus llagas somos nosotros curados. Señor, tú tienes un plan siempre. Cuando hay retrasos en la respuesta, cuando el tiempo se alarga, pero estamos convencidos de que tú tienes un plan, Señor, y que es necesario esto. José pasó muchos años antes de encontrarse con sus hermanos y de volver a ver a su padre. Abraham pasó hasta tener 100 años cuando tuvo a su hijo, cuando iba a ser usado para extender el reino de Israel en la tierra prometida. Noé pasó 120 años para poder ver terminada el arca que le mandaste que hiciera. Y todas estas cosas traen una preparación, una enseñanza, una fortaleza, y fortaleza de fe y fortaleza de estar conscientes de que tú vas delante de nosotros abriendo caminos, Señor. Gracias, Señor, por enseñarnos que esto no caiga ni en saco roto ni en tierra estéril, Señor, sino que caiga en corazones fértiles, ansiosos, deseosos de complacerte. Sí queremos aprender a orar, pero aprenderlo de ti, de tu palabra, no de falsos profetas y falsos maestros. Queremos aprender a ser como tú, Señor. Sabemos que tú nos estás preparando para tu reino, Señor, y queremos seguirlo haciendo en cada momento, teniendo muy claro esto. Queremos meditar en estas realidades. Muchas gracias, Señor, por tu misericordia, por tu gracia, por tu palabra y por tu espíritu en nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Oro también por los enfermos. Hay personas que están enfermas, algunas graves, algunas en cuidados intensivos. Te pido por ellos, Señor. Te pido para que sé que tú a donde ibas sanabas enfermos y liberabas de demonios. Te pido que suceda, Señor, cualquiera que sea el caso, tanto a los enfermos como también a los que estén atados
a los que tengan ataduras, a los que tengan ligaduras por las tinieblas o por hechicerías o por prácticas o por declaraciones y pactos equivocados, malignos que hicieron. Te pido, Señor, dale libertad a los cautivos como tú lo anhelas y lo deseas, Señor. Gracias, Señor, porque también sanas las heridas del corazón, y me refiero las emociones, los daños que quedan grabados, los traumas en las personas, desde la niñez o tal vez desde el vientre, cuando algo se hizo en contra de esa persona y al crecer está impactando su corazón. Te pido, sánalo, Señor, tócalo, Señor, que no quede nada. Y si hay algo que alguien les haya hecho, que aprendan a perdonar, Señor, porque ese es el paso necesario para sanar también. Así nos lo enseñaste tú, Señor. Gracias, Señor, por los que aún estando padeciendo, tú eres nuestro proveedor, Señor. Provéeles, Señor. Provéeles primero de fortaleza para que si la prueba se ha extendido, se aferren a ti, Señor, y a tu palabra y permanezcan en fe, así como se aferró José, como se aferró David, que ya había sido ungido para ser rey y pasaron años para poder llegar a ese lugar. Y así como tantos otros ejemplos que hay en la Escritura. Te pido, Señor, provéeles primero fortaleza para buscar tu voluntad y las demás cosas, y tu reino y las demás cosas les vendrán por añadidura, no al revés. Y que no pierdan la confianza en ti, Señor, porque eso es grave. Te pido, tócalos, Señor, fortalécelos. Si están débiles, Señor, dales fuerzas, nuevas fuerzas. Gracias, Señor, por los que fielmente están diezmando y ofrendando. Yo sé que en tu corazón tú sabes quién es. Si tú viste a la viuda pobre que echó todo lo que tenía y dijiste a los demás, estos echaron de lo que les sobra, pero esta mujer echó todo lo que tenía y esa mujer quedó grabada. Tus ojos la contemplaron, Señor. Gracias, Señor, porque eso es bendición. El simple hecho de regresarte una parte de todo lo que nos da, Señor, es una muestra de que estamos dispuestos a deshacernos de algo, primero, que te agrada a ti y para hacer las obras que tú quieres que se hagan. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Oro también, Señor, por todos los hermanos y hermanas que están recluidos en centros penitenciarios. Oro para que se fortalezcan, Señor, para que los guardes de todo mal, Señor, para que te sigan buscando, esperando su momento de liberación física, pero que sigan creciendo, Señor. Si están ahí es porque tú tienes un plan. No se ha escapado de tus ojos, ni algo, ni el enemigo los está estorbando. No puede, si no es tu voluntad. Pero cuando es conforme a un plan tuyo, Señor, sé que es para bendición, porque todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. Esto es, a los que conforme a tu propósito, tu plan, somos llamados. Muchas gracias, Señor, por darles paz, por quitar todos los estorbos, por deshacer las mentiras del diablo, por quitar todas las acusaciones falsas, Señor, porque tú eres el Dios que es el camino, la verdad y la vida. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Terminamos.